Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video donde reconstruimos una historia real marcada por el amor, la traición y un final devastador. Hoy conocerás el lado oculto de Ramiro Delgado, un músico admirado por multitudes cuya vida privada escondía una herida silenciosa. Lo que parecía una existencia sólida y respetada comenzó a resquebrajarse sin que nadie lo notara. Esta es la primera parte de un relato que cambió para siempre el destino de un hombre y de quienes lo rodeaban. Durante años, el nombre de Ramiro Delgado estuvo asociado a escenarios llenos, aplausos interminables y melodías que tocaban el corazón de miles de personas. Su acordeón no solo era un instrumento, era una extensión de su identidad, una voz que hablaba de nostalgia, esperanza y pasión con una fuerza que parecía inagotable. Para el público, Ramiro representaba al artista completo, disciplinado y exitoso, alguien que había construido una carrera sólida sin escándalos ni sombras visibles. Fuera de los reflectores, Ramiro defendía con la misma convicción su vida familiar. Su matrimonio con María de Lourdes era presentado como el pilar central de su estabilidad emocional. Él hablaba de ella como su refugio, la persona que lo mantenía con los pies en la tierra en medio del vértigo de la fama. Fotografías sonrientes, reuniones familiares y gestos cotidianos reforzaban la imagen de una relación firme y ejemplar. Sin embargo, las tragedias más profundas no suelen anunciarse con grandes señales. Todo comenzó con cambios casi imperceptibles, detalles tan sutiles que cualquiera habría pasado por alto. Miradas que ya no sostenían la misma calidez. Silencios que se alargaban más de lo normal. Una presencia física acompañada de una distancia emocional difícil de explicar. Ramiro intentó convencerse de que era solo cansancio, rutina o el desgaste natural de los años compartidos. Aún así, algo dentro de él empezó a inquietarse. No era un hombre desconfiado. Al contrario, quienes lo conocían sabían que tenía una fe casi ingenua en las personas que amaba. Precisamente por eso, aquella sensación interna resultaba tan perturbadora. María comenzó a proteger su teléfono con un cuidado inusual, a interrumpir llamadas cuando él entraba en la habitación, a construir pequeños muros invisibles que antes no existían. Las contradicciones en sus horarios también se volvieron frecuentes. Salidas con amigas que no coincidían con los comentarios de terceros. Compromisos sociales que parecían evaporarse cuando alguien preguntaba por ellos. Ramiro no quería convertirse en prisionero de sus sospechas. La culpa de dudar de la mujer que había apoyado durante años de giras y ausencias lo consumía en silencio. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir contando historias reales con profundidad y cada noche. El rompecabezas emocional se hacía más pesado. Ramiro repasaba conversaciones, gestos y recuerdos buscando una explicación que calmara su mente. No encontraba pruebas, solo intuiciones, y eso lo desgastaba aún más. Entre el hombre público admirado y el esposo que empezaba a sentirse desplazado, se abría una grieta peligrosa que amenazaba con derrumbarlo todo. Lo que Ramiro aún no sabía era que ese presentimiento no era producto de la inseguridad ni del miedo infundado. Era el preludio de un descubrimiento que transformaría su vida en una pesadilla despierta. El momento que cambiaría su destino se acercaba, silencioso e inevitable, dispuesto a revelar una verdad para la que nadie puede prepararse del todo. El punto de quiebre llegó una tarde que parecía completamente normal. Ramiro regresó a casa antes de lo previsto tras una grabación y decidió sorprender a María llevándole su comida favorita. No había sospecha consciente en ese gesto, solo el deseo sincero de compartir un momento juntos. Sin embargo, al entrar, algo lo descolocó de inmediato. María se estaba arreglando frente al espejo con un vestido que él no veía desde hacía años.
uno que solía reservar para ocasiones realmente especiales. Cuando él le preguntó a dónde iba, ella respondió con una serenidad rígida que se reuniría con una amiga que necesitaba desahogarse. La explicación era simple, creíble, casi perfecta. Ramiro quiso aceptarla, pero esa inquietud que llevaba semanas creciendo dentro de él se intensificó. Tras verla salir, se quedó solo en la cocina mirando la bolsa de comida intacta, sintiendo por primera vez un vacío físico en el pecho, una mezcla de miedo y presentimiento imposible de ignorar. Durante largos minutos intentó convencerse de que todo estaba bien. Nunca había sido un hombre controlador ni celoso, y la idea de seguir a su esposa le resultaba humillante, pero la incertidumbre era más fuerte que su orgullo. Finalmente tomó las llaves del coche y salió, no con intención de espiarla, sino con la necesidad desesperada de entender qué estaba ocurriendo con su vida. Mientras conducía, su mente se llenó las veces que había pospuesto proyectos, conciertos y giras para estar con su familia. Los sacrificios silenciosos que había hecho convencido de que el amor era un acuerdo mutuo. Una parte de él aún esperaba llegar y descubrir que todo era un error. Una interpretación exagerada de sus miedos. Al llegar al lugar donde María decía que se encontraría con su amiga, algo no encajó. La mesa habitual estaba vacía y el ambiente no correspondía a la historia que ella había contado. Movido por un impulso que no supo explicar, Ramiro caminó hacia la avenida principal. Entonces la vio. María no estaba sola. Caminaba despacio junto a un hombre cuya presencia golpeó a Ramiro con una violencia emocional inesperada. No era un desconocido, era alguien cercano, una persona que formaba parte de su entorno, alguien en quien había confiado. El impacto fue doble. No solo se trataba de una traición conyugal, sino de una ruptura profunda de la lealtad humana. Ramiro se quedó inmóvil, observando desde lejos, incapaz de gritar, de correr o de intervenir. El dolor lo paralizó por completo. Cuando los vio entrar juntos en un hotel discreto, comprendió que su vida acababa de cruzar un punto sin retorno. No hubo escenas ni confrontaciones públicas. Solo un hombre solo dentro de su coche, respirando con dificultad, sintiendo cómo todo aquello que había construido se derrumbaba en silencio. Esa noche permaneció allí durante horas, sin saber si debía enfrentarlos, llamar a alguien o simplemente desaparecer. Finalmente, cuando el cielo oscureció por completo, entendió que necesitaba respuestas, no buscaba venganza ni escándalo. Solo quería saber cómo la mujer con la que había compartido su vida podía haberlo engañado de una forma tan cercana y devastadora. Ese descubrimiento marcó el inicio de la etapa más oscura de su existencia. Ramiro aún no sabía que aquella escena no solo destruiría su matrimonio, sino que comenzaría a erosionar su salud, su estabilidad emocional y su voluntad de seguir adelante. El verdadero derrumbe apenas empezaba. El día siguiente al descubrimiento fue para Ramiro una pesadilla continua. Despertó sin recordar en qué momento había logrado dormir, con el cuerpo agotado y la mente atrapada en la misma escena que se repetía una y otra vez. La imagen de María caminando junto a aquel hombre se había incrustado en su memoria como una herida abierta. No era solo el engaño lo que dolía. Era la certeza de haber sido reemplazado sin darse cuenta. Durante horas se quedó frente al espejo, observando un rostro que apenas reconocía. Allí comprendió que la traición no solo había quebrado su matrimonio, sino también la percepción que tenía de su propia vida. Todo aquello que consideraba sólido ahora parecía una construcción levantada sobre una mentira silenciosa. Aún así, decidió no enfrentar a María de inmediato. Una parte de él necesitaba escucharla, aferrarse a la mínima posibilidad de una explicación que aliviara el peso de la verdad. Intentó refugiarse en la rutina. Fue al estudio,
Se sentó frente a los instrumentos y trató de trabajar como siempre. Pero la música ya no fluía. Sus compañeros notaban su ausencia emocional, la mirada perdida, los silencios prolongados. Ramiro se justificaba diciendo que estaba cansado, que necesitaba descanso, sin imaginar que aquel agotamiento no era físico, sino el síntoma de un corazón que empezaba a colapsar. La confrontación llegó una noche inevitable. Cuando María regresó a casa, Ramiro no gritó ni perdió el control. La miró con los ojos enrojecidos y le preguntó con voz temblorosa con quién había estado. Ella repitió la misma versión, evitando su mirada. Entonces él pronunció las palabras que sellaron el destino de ambos. Dijo que la había visto, que sabía la verdad. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier confesión. María bajó la cabeza, no negó nada, no hizo falta. Aquella ausencia de palabras confirmó lo que Ramiro ya sabía. Cuando él preguntó por qué, ella respondió con una frase breve y devastadora, diciendo que no lo había planeado, que simplemente había pasado. Para Ramiro, esas palabras fueron una sentencia. Comprendió que años de fidelidad podían desmoronarse sin intención, sin explicación, sin culpa aparente. Desde ese momento, la casa se convirtió en un espacio inhabitable. No hubo discusiones violentas ni reproches constantes. El dolor se manifestó de forma silenciosa y persistente. María habló de soledad, de sentirse desplazada, de haber buscado comprensión en otra persona. Ninguna justificación logró aliviar la herida. Cada conversación dejaba a Ramiro más vacío, más aislado del mundo. Con el paso de los días, la vergüenza comenzó a dominarlo. Evitaba llamadas, cancelaba encuentros y se alejaba incluso de quienes intentaban ayudarlo. No quería que nadie supiera que el hombre que cantaba al amor había sido destruido por él. Cuando María decidió marcharse temporalmente, Ramiro no la detuvo. Su partida no fue un alivio, fue la confirmación definitiva de su soledad. A partir de entonces, la música dejó de ser un refugio y se convirtió en un eco constante de su dolor. Las notas que salían de sus manos eran tristes, fragmentadas, cargadas de una melancolía que ya no podía ocultar. Sin darse cuenta, Ramiro comenzaba a encerrarse en una depresión profunda, una oscuridad silenciosa que avanzaba lentamente, preparando el terreno para un desenlace que aún estaba por revelarse. Con el paso de las semanas, el deterioro emocional de Ramiro empezó a reflejarse también en su cuerpo. Dormía poco, comía casi nada y los dolores en el pecho se volvieron frecuentes. Aún así, rechazaba cualquier idea de ayuda profesional. Para él, lo que estaba roto no se curaba con medicinas. Decía que su enfermedad no estaba en la sangre ni en los huesos, sino en un lugar al que nadie podía llegar con un diagnóstico. La casa, antes llena de sonidos y visitas, se convirtió en un espacio oscuro y silencioso. Las luces permanecían apagadas durante horas, las cortinas cerradas, el aire pesado. Ramiro pasaba largas madrugadas sentado frente al piano o con el acordeón entre las manos, tocando melodías lentas, cargadas de una tristeza profunda. No eran canciones pensadas para el público, eran confesiones íntimas, lamentos que solo las paredes escuchaban. Algunos amigos intentaron acercarse, sacarlo de ese encierro voluntario. Le hablaban de nuevos proyectos, de conciertos pendientes, de la necesidad de volver a los escenarios. Ramiro asentía por educación, pero en su interior ya no creía en nada. La traición le había robado algo más que el amor. Le había arrebatado la confianza en las personas y, sobre todo, en sí mismo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la música comenzó a transformarse en su último hilo de vida.
No como una fuente de alegría, sino como una forma de resistir. Ramiro entendió que no podía seguir cantando sobre promesas vacías o finales felices. Necesitaba escribir sobre la verdad, sobre el dolor que lo estaba consumiendo lentamente. Así nació la decisión de volver al estudio, no para grabar un nuevo disco comercial, sino para dejar su testimonio. Durante días trabajó sin descanso. Apenas se levantaba del asiento, apenas probaba alimento. Cada nota que componía parecía arrancada directamente de su pecho. Las melodías eran crudas, honestas, sin adornos. La música se convirtió en su manera de llorar sin testigos, de hablar sin tener que explicar nada a nadie. Quienes lo escucharon en esas sesiones notaron que ya no era el mismo hombre. Su voz sonaba quebrada, pero había en ella una intensidad que nunca antes había mostrado. Ramiro sabía que su cuerpo estaba cediendo. Los episodios de debilidad eran cada vez más frecuentes, pero lejos de detenerse, eso le daba más urgencia. Sentía que no podía irse sin dejar su verdad escrita en notas. Así, mientras su obra alcanzaba una sinceridad nunca vista, su salud se deterioraba de forma alarmante. El arte lo mantenía en pie, pero también lo estaba empujando al límite. Ramiro caminaba sobre una línea peligrosa entre la creación y el colapso, sin saber que ese último intento por salvarse a través de la música también lo estaba acercando de manera inevitable a su final. La noticia de que Ramiro había regresado al estudio comenzó a circular entre los músicos como un rumor inquietante. Algunos lo interpretaban como una señal de recuperación, otros como un acto de pura obstinación. Cuando un viejo amigo y productor se acercó a visitarlo, quedó impactado por lo que vio. Ramiro estaba visiblemente más delgado, pálido, con las manos temblorosas, pero su mirada tenía una intensidad casi dolorosa. No estaba grabando un disco más, estaba despidiéndose, con una calma que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Ramiro confesó que no temía morir. Lo único que le aterraba era irse sin haber dicho lo que llevaba dentro. Cada sesión de grabación era extenuante. A veces debía detenerse por falta de aire, otras por mareos repentinos, pero siempre pedía continuar. Decía que la muerte podía esperar, que la música no. La canción central de ese último proyecto estaba dedicada a María. No era un reproche ni una acusación, era una mezcla de amor, perdón y resignación. En sus letras, Ramiro dejaba claro que la herida no había cerrado, pero que tampoco quienes escucharon esas grabaciones supieron de inmediato que estaban ante algo irrepetible. No era una obra pensada para el éxito, era un testamento emocional. Mientras avanzaba el proyecto, su cuerpo seguía dando señales de alarma. Los médicos le advirtieron sobre los riesgos de sus crisis cardíacas, pero él ignoró cada recomendación. Sentía que su tiempo ya no le pertenecía y que debía usarlo para terminar lo que había empezado. En privado, escribió una carta que nunca envió, dirigida a María, donde hablaba de amor, de cansancio y de una despedida sin rencor. Esa carta quedaría sobre su escritorio, esperando ser leída cuando ya fuera demasiado tarde. Poco después llegó la invitación para participar en un homenaje a su trayectoria. Al principio se negó, pero finalmente aceptó, sabía que sería la última vez. Aquella noche, el teatro estaba lleno. Ramiro subió al escenario vestido de negro, con el acordeón apoyado en el pecho como si fuera parte de su cuerpo. Interpretó algunas de sus canciones más conocidas, pero el momento más intenso llegó cuando presentó su nueva composición. Antes de tocarla, dijo unas pocas palabras, explicando que aquella canción estaba dedicada a quien le había enseñado lo que era amar y también lo que dolía perderlo. El silencio fue absoluto.
Cada nota atravesó al público sin que nadie entendiera del todo por qué esa música dolía tanto. Al terminar, Ramiro agradeció con una voz apenas audible y se retiró lentamente. Muchos no lo sabían, pero acababan de presenciar una despedida. Días después, Ramiro dejó de responder llamadas. Cuando alguien fue a buscarlo, lo encontró en su estudio, sentado frente al piano, con la cabeza inclinada y una expresión serena. Había muerto en silencio, acompañado solo por su música. El informe médico habló de un paro cardíaco, pero quienes lo conocían sabían que su corazón llevaba mucho tiempo. La noticia se difundió con rapidez. El país entero quedó paralizado. Las radios interrumpieron su programación para transmitir sus canciones. Las redes se llenaron de mensajes de dolor y despedida. Ramiro Delgado ya no estaba, pero su voz comenzaba a transformarse en un legado que nadie podría borrar. Tras la muerte de Ramiro, el impacto emocional se extendió mucho más allá del mundo de la música. Su último trabajo, publicado de manera póstuma, comenzó a escucharse en todas partes. Las canciones no hablaban de finales felices ni de promesas eternas. Hablaban de pérdida, de perdón y de una verdad incómoda que muchos reconocieron como propia. Miles de personas encontraron en esas letras un reflejo de sus propias heridas. Y sin proponérselo, Ramiro se convirtió en la voz de quienes habían amado demasiado. El funeral fue multitudinario, el teatro se llenó de flores, velas y un silencio que imponía respeto. En el centro, su acordeón descansaba como símbolo de una vida entregada por completo al arte. Amigos, colegas y admiradores se acercaban uno a uno para despedirse. Entre la multitud, casi oculta, estaba María de Lourdes. Asistió en silencio, sin buscar atención, con el rostro cubierto y el peso de la culpa marcando cada uno de sus pasos. Cuando el lugar quedó casi vacío, se acercó al féretro y dejó un ramo de flores, las favoritas de Ramiro. Nadie escuchó lo que dijo, pero quienes la vieron comprendieron que aquel llanto no era un gesto superficial. Era el derrumbe definitivo de alguien que entendía, demasiado tarde, el valor de lo que había perdido. Después del funeral, María desapareció de la vida pública. Cerró su casa, dejó su trabajo y se alejó de todo, llevando consigo una culpa que no buscaba absolución. Con el tiempo, salieron a la luz escritos inéditos de Ramiro. En ellos no había rencor, solo reflexión. Hablaba del amor como una fuerza capaz de sanar y de destruir. Del perdón como una decisión personal, no como una obligación. Esos textos fueron publicados y se convirtieron en un fenómeno inesperado. Personas de distintas generaciones los leían buscando consuelo, entendiendo que incluso del dolor más profundo puede nacer algo verdadero. Años después, cuando alguien logró hablar con María, ya no era la misma mujer. Vivía de forma sencilla, lejos de todo, rodeada de recuerdos. Confesó su error sin excusas. Habló de su arrepentimiento y del peso de haber sido amada con una intensidad que no supo valorar. Dijo que la música de Ramiro la acompañaba cada día, no como castigo, sino como una forma de mantenerse humana. La historia de Ramiro Delgado se transformó con el tiempo en una leyenda. Su nombre quedó asociado no solo al talento, sino a la vulnerabilidad, a la capacidad de amar sin reservas. Su vida fue un recordatorio de que el arte más honesto nace del alma herida. Y que incluso cuando el amor duele, deja huellas que trascienden la muerte. Hoy, sus canciones siguen sonando, en radios, en escenarios, en hogares donde alguien alguna vez amó con todo el corazón. Ramiro murió en silencio, pero su voz permanece viva, demostrando que algunas historias no terminan con la muerte, sino que apenas comienzan a convertirse en eternidad.